los sensores ultrasónicos HC-SR05 y HC-SR04. Bueno, estos son sensores de distancia por ultrasonido, capaces de detectar objetos y calcular su distancia, a la que se encuentran en un rango de 2 a 450 centímetros. El principio de funcionamiento. Bueno, el sensor funciona por ultrasonido y su uso es sencillo, como enviar un pulso de arranque y medir la anchura del pulso de retorno. Ambos sensores tienen el mismo principio de funcionamiento, además que la conexión es similar, es la misma. Existe una pequeña diferencia: el sensor HC-SR05 es más preciso y puede medir distancias un poco más largas. Bueno, el sensor incorpora un par de transductores de ultrasonido que se utilizan de manera conjunta para determinar la distancia del sensor con un objeto colocado enfrente de este. Bueno, ¿qué se hace? Se envía una señal que dura 10 microsegundos a través del pin trigger para activar el sensor, y este empieza a detectar objetos. El sensor automáticamente envía 8 ondas de tipo cuadrada a una frecuencia de 40 kHz. Cuando la onda regresa al sensor, el pin eco se pone en alto. La duración de este alto en el pin es el tiempo que demoró la onda en regresar al sensor. Bueno, conociendo cuál es la velocidad del sonido, podemos determinar de forma muy sencilla la distancia exacta a la que se encuentra el objeto en el que está rebotando la señal. La velocidad del sonido es conocida como 343 metros sobre segundos a temperatura ambiente. Entonces utilizamos la fórmula de velocidad es igual a distancia por tiempo para determinar la distancia. Despejamos distancia y reemplazamos la velocidad del sonido y obtenemos la siguiente fórmula. Distancia es igual a 0.0343 por el tiempo. Pero como la onda ha recorrido el camino dos veces, uno de ida choca con el objeto y retorna, tenemos que dividir para 2 esta fórmula, obteniendo la fórmula final con la que se calcula la distancia. Bueno, la interfaz de funcionamiento puede ser de dos maneras: mediante el pulso eco. El microcontrolador lee este pin, el pin eco, y obtiene los datos. Y bueno, se puede hacer ya cualquier cosa con esos datos, o mediante comunicación serial, concretamente I²C, ya que habitualmente se puede acceder a esta comunicación. Se puede leer los registros donde se encuentran las mediciones de distancia y utilizarlos. Las características. Podemos ver las dimensiones del elemento. Es un elemento pequeño. Su tensión de alimentación es de 5 voltios. Su frecuencia de trabajo es de 40 kHz. Para el HC-SR04 el rango máximo es 4 metros y el rango mínimo es 2 centímetros. Podemos ver la duración del pulso del trigger, la duración del pulso en eco. Tiene una resolución de 0.3 centímetros y el ángulo eficaz de detección es de 15 grados. Para el HC-SR05, bueno, las características son muy similares. Sin embargo, tiene un rango máximo de 4.5 metros y un rango mínimo de 1.7 centímetros, que es lo que lo diferencia del otro. Para el modelado 3D se utilizó el programa SolidWorks y se simuló ambos sensores. El azul podemos ver que es el HC-SR05 y el verde es el HC-SR04. Bueno, el diseño es prácticamente el mismo. Lo que cambian, como podemos ver en el azul, en el 05, es que tiene 5 pines en la parte de abajo: VCC, Trigger, Echo, Out y GND. En el verde, en el 04, solo tenemos 4 pines, no tenemos el pin Out. Sin embargo, la conexión es la misma, el pin Out no se conecta. Y listo. Por detrás se puede ver la circuitería, que más o menos se intentó modelar, que utilizan estos circuitos, estos sensores. Errores en la medición. Bueno, sabemos que en todos los sistemas electrónicos se genera un ruido debido al movimiento de los electrones. Este ruido se traduce en una variación o fluctuación en las medidas que vamos obteniendo a través del sensor. Para eliminar este tipo de ruido se suele aplicar un filtro pasabajo que elimina las frecuencias bajas justo donde se encuentra el ruido. O la forma más eficaz y sencilla es aplicando programación, haciendo una media de los valores que se van obteniendo. Bueno, y con esta media no solo podemos eliminar el ruido, sino también podemos eliminar las fluctuaciones debidas al movimiento
si es que se está detectando el nivel en líquidos. Las presentaciones, podemos ver la presentación típica del SR04, en la que tenemos el pin trigger, que es el que tiene un pulso de habilitación por parte del microcontrolador o Arduino o cualquier otro sistema. El pin echo, que es el sensor devuelve al microcontrolador un pulso cuyo ancho es proporcional al tiempo en el que tarda el sonido en regresar, en viajar, en ir y regresar. VCC es alimentación y GN de conexión a tierra. HCSR05, bueno, la conexión es similar, tiene un pin out que no se conecta. El sensor ultrasónico RUI 0U-M8 es un sensor que funciona con tuercas, ajustando o desajustando las tuercas, midiendo la distancia. El sensor ultrasónico UC30G M70 es un sensor mucho más grande, que se aplican en aplicaciones que necesiten distancias más largas. El diagrama eléctrico de conexiones, como vimos, VCC es conexión alimentación, el pin echo, el pin trigger, que bueno, el pin trigger es la señal que me envía el micro, la señal de disparo, el pin echo es la señal que recibe, GND es conexión a tierra. En la parte derecha podemos ver una conexión típica en Arduino. Lo que se necesitan son los cables, y en el Arduino se generan las señales y se obtiene la distancia. Bueno, en los datasheets se obtuvo de la empresa, del HC-SR04 y HC-SR05, de las empresas Electric Freaks y Microsystem Engineering, respectivamente. Podemos ver aquí el datasheet del HC-SR04, algunas características eléctricas anteriormente mencionadas, el esquema del circuito y el diagrama de tiempos, es muy importante. Para el otro sensor, el SR05, bueno, también vemos el diagrama de tiempos, en modo 2, características eléctricas, mecánicas y las conexiones y una que otra aplicación. Otros datos importantes, el sensor también detecta objetos transparentes, resiste a la niebla o a la suciedad, puede detectar objetos con forma compleja o detecta líquidos y sólidos. Las aplicaciones, los sensores ultrasónicos cumplen un amplio abanico de situaciones de aplicaciones de automatización industrial. Pueden detectar una gran variedad de materiales y son muy resistentes a condiciones ambientales. Se utiliza para detección de altura de brazo en máquina agrícola. Para evitar que el brazo impacte con los cultivos, es necesario utilizar un sensor ultrasónico para controlar y ajustar su altura. Para el control del nivel de llenado en silos de grava, cuando los silos se van llenando, los sensores ultrasónicos detectan si se ha alcanzado el máximo nivel para ir a su posterior vaciado. Para el transporte de placas de circuitos impresos, los PCBs son circuitos impresos muy sensibles y muy importantes para la electrónica, así que se utilizan los sensores ultrasónicos para su transporte, y que es un transporte óptimo y con mucho cuidado. Para el recuento de botellas en máquinas de llenado de bebidas, para el conteo de las botellas en momentos precisos del proceso, se utilizan sensores ultrasónicos. También me garantiza la detección fiable de las botellas, incluso en zonas donde se generen vapor. Y finalmente la detección de palets en carretillas elevadoras. Para estas aplicaciones los sensores son muy fiables, me permiten transportar cargas pesadas con seguridad, ya que puedo mantener un control total de la altura de los palets de la carretilla elevadora. Esto sería todo. Muchas gracias.